Hola, buen día. Mi nombre es Juan Caselles y bueno, le voy a dejar esta grabación que es sobre los ejercicios que hay en el capítulo 4 del libro de la materia mecánica de los fluidos y ingeniería industrial. Bueno, hemos preparado este manualcito de ejercicios del capítulo 4 para completar los temas del práctico. Mi nombre es Juan Caselles y comparto con la cátedra con el ingeniero Nahuel Márquez. Bueno, el primer ejercicio que hay en el libro, justamente esto está sacado del libro, es este ejercicio, el ejemplo 4.1, ¿sí? Que habla sobre un campo bidimensional estacionario de velocidad. Ustedes recuerden que nosotros podríamos tener descrito el campo, digamos, el campo de movimiento a través de un vector o un campo vectorial, que es el campo vectorial velocidad. En este caso es un campo estacionario, incompresible y bidimensional, cuya velocidad está dada por v vectorial, y dos componentes u y v, y una componente 0,5 más 0,8 por x, la posición x, por el versor y, más 1,5 menos 0,8 y, la coordenada y, por el versor j. Entonces, dado un vector xy, ¿sí? Que sería la variable independiente, obtengo una variable dependiente, también vectorial, que sería v. O sea, va de R2 a R2, este campo escalar, función campo escalar, y o sea, va de vector a vector. Uno sería el vector posición, xy, y el otro sería el vector velocidad u. En donde, entonces, las coordenadas xy se da en metros, y la magnitud de la velocidad está en metros por segundo. Este campo de velocidad tiene un punto de estancamiento que se define como un punto en el campo de flujo en donde la velocidad es idénticamente cero, o sea, el valor u es igual a cero y el valor b es igual a cero. Entonces pregunta, determínese si existe punto de estancamiento en este campo de flujo y si es así, ¿dónde? B trace un esquema de vectores de velocidad en variables ubicaciones, en varias ubicaciones en el dominio, entre x igual a menos 2 metros hasta 2 metros, e y desde 0 hasta 5 metros. Describa cuantitativamente el campo de flujo. Bien, entonces nosotros tenemos que, por un lado, hay que establecer, digamos, identificar dónde la velocidad se hace cero. Entonces, y dada esta ecuación, ya en esta ecuación yo tengo toda la información. Entonces, la solución. Para el campo dado de velocidades, deben determinarse las ubicaciones del punto de estancamiento. Se deben trazar varios vectores de velocidad y describir el campo de velocidad. Hipótesis 1. El flujo es estacionario y compresible. ¿Sí? Acá vamos a ver que sí, efectivamente, nosotros no tenemos la variable tiempo en la ecuación. ¿Sí? Entonces la velocidad no va a depender del tiempo, sino de la ubicación en xy. Entonces para un mismo punto, para cualquier tiempo, la velocidad es constante. Si yo cambio de punto en el espacio, evidentemente la velocidad puede variar. Entonces, por otro lado, el flujo es bidimensional, ¿sí? Porque no hay coordenadas en z, lo que implica que no existe componente z de la velocidad y se tiene una variación de u o v con z. Bueno, y la análisis. Dado que b, vector, es un vector, todos sus componentes deben ser iguales a 0 para que la velocidad sea igual a 0. Entonces, en la ecuación original, lo único que tenemos que hacer es igualar a 0 esta ecuación. Entonces, tanto u, acá está identificado la componente u, y la componente b, la igualamos a 0 a las 2, ¿sí? Porque estamos buscando dónde la velocidad es idénticamente 0, y de allí vamos a despejar el valor de x y de y. Así que x va a ser igual a 0,625 metros, e y va a ser igual a 1,5
2,875 metros. En este par ordenado de puntos, en el plano XY, va a ser donde vamos a tener la velocidad idénticamente cero. Entonces, ¿existe ese punto de estancamiento? Sí, sí existe. La pregunta es si había un punto de estancamiento. Y las coordenadas son estas, x 0,625 e y 1,875. ¿Sí? La ecuación que habla acá, la ecuación que nombra acá, la 4,4, es la ecuación general de velocidad, de un campo de velocidad. V igual a U, BW, donde U depende de X, Y, de Z y de T, B depende de X, Y, Z y de T, y W depende de X, de Y, de Z y W. U es la componente en X, B la componente en Y, y Z la componente, W la componente en Z de la velocidad. Bueno, entonces de esta forma hemos contestado la primera parte de la pregunta, es si tiene y dónde está un punto de estancamiento, donde la velocidad es idénticamente cero. Por otra parte, las componentes x, y de la velocidad se calculan a partir de la ecuación, de la ecuación 1, para varias localizaciones de x, y en el rango especificado. Por ejemplo, esto verifíquenlo ustedes, en el punto x igual a 2 metros, y igual a 3 metros, la velocidad u, la componente u, vale 2,10 metros por segundo, y b vale menos 0,9 metros por segundo. La magnitud de la velocidad, o sea, la magnitud total, ¿sí? O sea, sería el módulo del vector velocidad en ese punto, vale 2,28 metros por segundo, haciendo Pitágoras con estos dos valores. En este y en un arreglo de otros lugares, el vector velocidad se construye a partir de dos componentes. Los resultados se muestran en la figura 4,4 que llamamos ahora. El flujo se puede describir como flujo de punto de estancamiento, en el cual el flujo entra desde arriba y abajo y se dispersa hacia la derecha e izquierda en torno a una recta horizontal de simetría en I igual a 1,875 metros. El punto de estancamiento del inciso A está indicado en la figura 4,4 mediante el círculo B. Entonces acá tenemos la figura. Fíjense que acá están las posiciones de X y aquí las posiciones de Y. Y este sería, el X y Y sería el dominio de la función. Y la imagen de la función es la velocidad, que acá está en escala de esta dimensión de 10 metros por segundo, y son estos vectores. Voy a marcar acá, esos serían los vectores, los vectores velocidad, que están identificados en esos puntos. Estos serían los vectores velocidad. ¿Sí? Este es el vector velocidad para este punto que tiene coordenadas 0, 5. Es muy importante que esto lo puedan comprender, si no, no van a poder entender las gráficas de flujo, o sea, las representaciones gráficas de los flujos de fluido. Por ejemplo, en este punto, el vector velocidad es ese. ¿Sí? En el punto 1, 3, ¿sí? Coordenadas 3, el vector velocidad tiene este valor, que tiene, evidentemente, tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Y me da la resultante de este vector, que es un vector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá decíamos en el ejemplo, estaba explicando que en el punto 2,3, 2,3, ¿sí? Tengo una velocidad de 2,1 y menos 0,9. Entonces, si vamos al punto 2,3, en el punto 2 sería este, 3, aquí, ¿sí? Allí tengo una velocidad positiva en X, 2,10, y negativa en Y. ¿Sí? Y a través de una escala, a través de esta escala de dibujo, se grafica los vectores, ¿sí? Que salen del punto del dominio. ¿Sí? El punto del dominio es la coordenada 2,3,
y su imagen es este valor del vector. ¿Está bien? Que tiene dos componentes, en X y en Y. Bueno, esta sería una forma de representar el campo de velocidad. Además, acá, aparte de representar el campo de velocidad, ha representado, se muestra, o sea, leo acá, vectores de velocidad para el campo de velocidad del ejemplo 4.1. Se muestra la escala mediante la flecha superior y las curvas trazadas con líneas continuas en negro representan las formas aproximadas de algunas líneas de corriente con base en los vectores de velocidad calculados. El punto de estancamiento está indicado en el círculo azul, este era un color azul en el libro. Ese es el punto de estancamiento que, acuérdense, estaba en la coordenada, en esta coordenada en X y en esta coordenada en Y. Ese era el punto de estancamiento. La región sombreada representa una parte del campo de flujo que puede ser una aproximación del flujo hacia una toma. O sea, esta zona, ¿sí?, es una zona que acá el autor indica como una toma de fluido. Acá es como que el fluido entra por la parte superior e inferior, ¿sí?, perpendicular al plano del dibujo, y se desplaza el fluido en esta dirección, siguiendo las líneas de corriente, ¿sí? Las curvas de traza continua son las líneas de corriente. Entonces, acá estas serían las líneas de corriente. Recuerden la definición de línea de corriente, eran que en todo punto eran tangentes al vector velocidad en ese punto. Tangente al vector velocidad. Así que esta es una línea de corriente. Esta también es una línea de corriente. Esta también es una línea de corriente. Todas estas que están acá continuas son líneas de corriente. Ya lo vamos a ver. Si se observa con atención la región sombría de la figura 4.4, este campo de flujo modela un flujo convergente y en aceleración de la izquierda a la derecha. Este tipo, por supuesto, en la región sombreada, ¿no? Este tipo de flujo se podría encontrar, por ejemplo, cerca de la toma sumergida de la boca campana de una presa hidroeléctrica. La parte útil del campo dado de velocidad puede concebirse como una aproximación de primer orden de la parte sombreada del campo físico de flujo de la figura 4.5. Discusión. Se puede verificar con base en el material del capítulo 9, todavía no lo hemos visto, que este campo de flujo es físicamente válido porque satisface la ecuación diferencial para la conservación de la masa. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, entonces acá tienen la zona sombreada, que les habla en el libro, y estas serían las líneas de corriente. ¿Sí? Si yo sigo graficando las líneas de corriente, voy a tener que esta región es similar a una toma, ¿sí?, en una presa hidráulica. El campo de flujo cerca de la toma, en forma de una boquilla acampanada de una presa hidroeléctrica, se puede usar una parte del campo de velocidad del ejemplo 4.1, lo que estamos viendo de esa matemática, como una aproximación de primer orden de ese campo físico de flujo. La región sombreada corresponde a la región sombreada de la figura 4.4. O sea, esta que estamos acá. Esta región sombreada que está acá. ¿Sí? Entonces, acá lo más importante es que ustedes comprendan que dado un campo de velocidad, ese es un campo vectorial. Habíamos visto que esto es la expresión de un campo vectorial. O sea, va de R2 a R2. ¿Sí? Campo vectorial. Es un tipo de función. ¿Sí? De R2 a R2. Es un tipo de función. Bien. Y tiene, por supuesto, tiene un dominio, que es plano XY, y una imagen, que es el vector B, que tiene dos componentes U y B. Graficar eso, ¿sí? Al graficar eso, yo voy a tener dentro de un plano XY, voy a tener asociado a cada punto
un vector, que es el vector velocidad, que lo voy a tener que graficar con una escala adecuada, ¿sí? Una escala adecuada, ¿sí? Sobre el plano de X. A la vez allí yo voy a poder también dibujar las líneas de corriente, que ya vamos a ver cómo las calculamos, ¿sí? Y eso me va a dar una descripción de lo que es el campo velocidad. Voy a poder obtener los puntos de estancamiento si es que existen. Por ejemplo, en el libro está graficado, pero acá, por ejemplo, yo usando GeoGebra, he graficado el campo de velocidad. Entonces tengo un primer campo escalar, que sería una de las componentes del campo vectorial, la componente U, que acá le llamo P, y pongo la ecuación esa, 0,5 más 0,8 por X, ¿sí? Y la otra componente Q, que sería la B corta, sería igual a 1,5 menos 0,8 Y. Por supuesto, establezco el campo, o sea, desde X menos 3 a X10, y desde Y menos 3 hasta Y5, establezco el campo del dominio, y automáticamente me grafica la parte de vectorial, o sea, esto está graficando un campo vectorial. ¿Ven? En cada punto XY está relacionado con un vector, que es el vector velocidad B, que tiene componentes, en este caso PQ, pero en realidad era V, ¿de acuerdo? Acá yo multipliqué por 0,5, que sería la escala del dibujo, para achicar un poco las flechitas, porque si no se hacían las flechas muy grandes y se encimaban unas con otras acá, ¿sí? Entonces allí ustedes tienen el campo velocidad. Ustedes se fijan, pueden hacerle zoom, y este sería el campo velocidad. Fíjense cómo el flujo se va hacia la derecha acá, ¿sí? Tomando valores cada vez más grandes, las velocidades cada vez son mayores. Da la impresión como que el flujo se va acelerando, ¿sí? A pesar de ser flujo estacionario, las velocidades, aún en una misma dirección, si ustedes fijan acá en el eje de las X, acá paralelo al eje de las X, perdón, en el punto 2, fíjense que las velocidades van aumentando. O sea, una partícula que está acá, cuando llegue a este otro punto va a tener mayor velocidad, a pesar que es flujo estacionario. Pero hay una aceleración que sería la aceleración convectiva, que ya vamos a ver. Bueno, ¿ven? Esto con GeoGebra se puede hacer gráficas de este tipo, con cualquier tipo de campo de velocidad. Bueno, pasando al próximo ejemplo, el ejemplo 4.2, es aceleración de una partícula de fluido en una boquilla. Tenemos que, para lavar un su automóvil, Nadia usa una boquilla similar a la que se ilustra en la figura 4.8, sería esta. La boquilla tiene 0,39 pulgadas de largo, con un diámetro de entrada de 0,42 pulgadas y uno de salida de 0,182 pulgadas. ¿Sí? Esta sería el dibujo. El gasto volumétrico por la manguera de jardín a través de la boquilla es, o sea, sería el caudal en volumen, sería 0,841 galones por minuto. ¿Sí? El flujo es estacionario. Estímese la magnitud de la aceleración de una partícula de fluido que pasa a lo largo de la línea central de la boquilla. O sea, tenemos que estimar, calcular cuál va a ser la aceleración de una partícula que pase por aquí y que transite desde ese punto hasta el área de salida. Entonces yo voy a tener que, acá voy a tener una velocidad, acá voy a tener otra velocidad, y a la vez puedo hacer la variación de la velocidad, como sería la aceleración, delta B, el incremento de la velocidad, dividido el incremento del tiempo, o sea, el cociente incremental entre velocidad y tiempo, ¿sí? Entonces ahí voy a poder calcular una aceleración. A pesar que el flujo es estacionario.
a pesar que el flujo es estacionario, porque estoy haciendo el análisis de la partícula. Entonces, bueno, la solución dice, se debe estimar la aceleración siguiendo una partícula de fluido que se desplaza a lo largo de la línea central de una boquilla. Hipótesis 1. El flujo es estacionario e incompresible. 2. La dirección X se toma a lo largo de la línea central de la boquilla. Y 3. B, la velocidad B, la componente B y la componente W de la velocidad va a ser igual a 0 a lo largo de la línea central. Pero solo la U aumenta a lo largo de la boquilla. O sea, se va a tomar como flujo unidimensional. Análisis. El flujo es estacionario, de modo que el lector puede sentirse tentado a decir que la aceleración es 0. Sería un error eso. Sin embargo, aun cuando la aceleración local, o sea, esta derivada, es idénticamente 0, porque es vectorial también, pero es 0 las tres componentes, para este campo de flujo estacionario, la aceleración convectiva, que sería esta fórmula, ¿sí?, no es 0. Entonces, primero calcule la componente X promedio de la velocidad de entrada y la salida de la boquilla, dividido el gasto volumétrico entre el área de la sección transversal. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad de entrada, sí que es unidimensional, o sea, va a haber una U minúscula de entrada y una U minúscula de salida, va a ser igual al caudal volumétrico dividido el área. Estos son los dos datos que tenemos. Entonces puedo calcular que vale 1,95 pies por segundo la velocidad de entrada. Por otra parte, también podemos hacer lo mismo calculando la velocidad de salida, ¿sí? En realidad, acá le comenta que es una velocidad promedio, porque está tomando como que en toda esta sección la velocidad es igual a esta, ¿sí? Y acá, en toda esta sección, la velocidad es igual a esta. Es una simplificación, ¿no? Entonces, para no cometer errores, se dice que es una velocidad promedio. De la misma forma, se hace el mismo cálculo, el caudal volumétrico dividido la sección, que en este caso sería la sección de salida, y se encuentra que la velocidad de salida, o sea, el U minúscula de salida, vale 10,4 pies por segundo. Si ustedes se fijan, aumentó, ¿sí? Pasó de 1,9, casi 2, a 10, 5 veces más. Ahora se calculará la aceleración, o sea, al haber una variación de velocidad, hubo una aceleración. Es una aceleración convectiva, como dice el texto, ¿sí? Entonces hay que calcular la aceleración. En realidad es una aceleración estimada, ¿sí? Porque evidentemente la partícula se ha ido acelerando de a poco, ¿sí?, hasta llegar a esta velocidad final. Entonces vamos a hacer una aproximación en realidad. Entonces, primero se calcula un simple valor promedio de la aceleración en la dirección X con base en el cambio de velocidad dividido por una estimación del tiempo de residencia de la partícula en la boquilla. Entonces, vamos a suponer que hay un cierto tiempo de residencia, o sea, un tiempo que le toma trasladarse desde el punto de entrada al punto de salida. Y ese tiempo va a ser delta X, que lo conocemos, que es la distancia, la largo de la boquilla, dividido una velocidad. Y como hay una velocidad de entrada y una velocidad de salida, en realidad tomamos una velocidad promedio a lo largo de toda la boquilla. Entonces sacamos una velocidad promedio. Entonces vamos a tener que va a ser, de nuevo, la aceleración que vamos a tener va a ser aproximadamente igual a la variación de velocidad dividido la variación de tiempo. Cociente incremental le llamamos a esto. Y la variación de velocidad es la velocidad de salida menos la velocidad de entrada dividido ese delta t. Pero el delta t ese no lo tenemos, no lo dieron de datos, lo vamos a calcular como
la longitud recorrida dividido la velocidad promedio. Y la velocidad promedio es la velocidad de salida más la velocidad de entrada dividido 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar la U salida, la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, eso sería el delta U, y el delta T sería directamente el delta X dividido la velocidad promedio, que la velocidad de promedio es la velocidad de salida más la velocidad de entrada sobre 2. Y este 2 entonces me queda ahí. Bueno, básicamente, resolviendo esta expresión, me queda, a través de aplicando cuadrado, diferencia de cuadrado, me queda que la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2x. Esa sería la aceleración en X. Otro método es directamente aplicar la ecuación 411, que sería la ecuación de la aceleración material, ¿sí? Que es igual a la aceleración local más la aceleración convectiva. Entonces tenemos que esa aceleración total es igual a la aceleración local más todo esto, que era la aceleración convectiva. Pero tenemos que, haciendo el producto escalar ese que tenemos, me queda que esto es igual a 0 porque esta es 0. Y esta también es 0 porque esto es 0. Entonces lo único que me queda la velocidad U por la derivada de U con respecto a esto. La velocidad U, tomamos de nuevo velocidad promedio, lo largo de todo el largo de la boquilla, y la derivada de U con respecto a X, tomamos directamente el cociente incremental de la velocidad dividido, sería el cociente incremental, que sería la variación de velocidad dividido la longitud total. Entonces, aquí se ve que solo un término convectivo es diferente de C. Se obtiene una aproximación de la velocidad promedio a través de la boquilla como el promedio de la velocidad de entrada y salida, y se usa una aproximación por diferencia finita de primer orden. Para el valor promedio de la derivada, ¿sí? Esta, a lo largo de la línea central de la propia boquilla, básicamente entonces queda lo siguiente. La velocidad de salida menos la velocidad de entrada, que es igual a esto, ¿sí? Sobre delta X, y la velocidad promedio era la velocidad de salida más la velocidad de entrada dividido 2. Y de nuevo aplicando diferencia de cuadrados me queda la misma expresión que antes me queda. O sea, son dos formas diferentes y me queda, son dos formas diferentes, dos análisis diferentes, ¿sí? Y me queda la misma expresión matemática. O sea, fíjense que esta es exactamente igual a esta otra. Entonces tenemos que el resultado del método B es idéntico al de A. Y entonces sustituimos los valores dados y conduce a lo siguiente. La velocidad de salida al cuadrado sería 10,4 pies por segundo al cuadrado, menos la velocidad de entrada al cuadrado sería 1,95 pies por segundo al cuadrado, dividido 2 veces delta X, que sería 2 veces el largo de la boquilla. Realizo las cuentas y me da que la aceleración, ¿sí?, a lo largo de la boquilla es igual a 160 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea, recuerden, contemplamos flujo unidimensional, en los otros sentidos las velocidades son 0, consideramos que es incompresible y que el flujo es estacionario. Entonces, la discusión. Las partículas de fluido se aceleran a través de la boquilla casi 5 veces la aceleración de la gravedad. Este sencillo ejemplo ilustra con claridad que la aceleración de una partícula de fluido puede ser
diferente de cero, inclusive en el flujo estacionario. Note que en realidad la aceleración es una función de punto, ¿sí? En tanto que se ha estimado una simple aceleración promedio a lo largo de todo el vórtice. O sea, hay una aproximación en el cálculo, porque siempre estamos trabajando en cualquiera de los dos métodos con una aceleración promedio a lo largo de la boquilla. O sea, hemos calculado una aceleración promedio a lo largo de la boquilla, ¿sí? Y por supuesto, no lo dice acá, pero también hemos tomado una velocidad promedio en cada una de las secciones, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es lo que explica. O sea, si nosotros tenemos una variable x y una variable q, y la variable q, la relación que hay entre la variable x y q está dado por una curva en general, y nosotros simplemente decimos que esa derivada es aproximadamente igual al cociente incremental entre las dos, evidentemente estamos eh, tomando simplemente una aproximación por diferencia finita de primer orden de la derivada, ¿sí? Simplemente estamos dividiendo la variable dependiente, el incremento de la variable dependiente dividido el incremento de la variable independiente. O sea, básicamente estamos tomando esta pendiente, ¿sí? Estamos haciendo una simplificación, ¿sí? Que en algunos casos es válida, ¿sí? Como en este caso. Si no tenemos otros datos, realizamos eso. Bueno, pasando al ejemplo 4.3 del libro, es sobre aceleración material de un campo estacionario de velocidad. Entonces dice, considere el campo bidimensional estacionario e incompresible de velocidad del ejemplo 4.1, o sea, el primero que vimos, y A, calcule la aceleración material en el punto 2 metros, 3 metros, y B, trace un esquema de los vectores de aceleración material en el mismo arreglo de valores X e Y, como en el ejemplo 4.1. Bueno, entonces yo acá les volví a repetir el campo velocidad S, la función campo velocidad. Recuerden que era incompresible, estacionario y bidimensional. Entonces dice solución. Para el campo de velocidad dado debe calcularse el vector aceleración material en un punto particular y trazar la gráfica en un arreglo de ubicaciones en el campo de flujo. Hipótesis 1, el flujo es estacionario incompresible. 2, el flujo es bidimensional, lo que implica que no hay componente Z velocidad y no hay variación de U o B con Z. Entonces, básicamente, si me están pidiendo, o sea, si a mí me piden la velocidad en un cierto punto, ¿sí? Yo reemplazo X e Y en ese punto y obtengo la velocidad. Pero en este caso me están pidiendo la aceleración. Entonces, esta función la tengo que derivar. Pero tengo que tener en cuenta que es una derivada de función de función. ¿Sí? Derivada de funciones compuestas, como habíamos visto, aplicar la regla de la cadena. Entonces, básicamente, se usa el campo de velocidad de la ecuación 1, del ejemplo 4.1, que yo les repetí acá, ¿sí? Ese campo de velocidad, para calcular las componentes de la aceleración material en coordenadas cartesianas. Sería la ecuación 4.11. ¿Sí? Se escriben expresiones para las dos componentes diferentes de cero del vector de aceleración. Entonces, nosotros tenemos que la aceleración en X era la componente de la aceleración local más la componente en X de la aceleración convectiva. Y ese sería más, por supuesto, las otras componentes de la aceleración local. ¿Sí? Pero esas componentes algunas son iguales a cero. Entonces tenemos que
la derivada de u con respecto a t, si nosotros vemos acá, la derivada de u con respecto a t, sería esta, con respecto a t, es igual a 0, porque no depende de t. La velocidad de b con respecto a t, sería esta, con respecto a t, también igual a 0. La derivada de esta con respecto a x va a tener un valor, y la derivada de esta con respecto a y va a ser igual a 0, porque no depende de y. La derivada de esta con respecto a x va a ser igual a 0, y la derivada de esto, valor, esta expresión con respecto a y, sí va a tener un cierto valor. Bueno, y es lo que pasa acá. Esta derivada se hace igual a 0, esta derivada no me da igual a 0, yo la derivo y me da 0,8. Multiplicada por esa componente, que es u, por la derivada de u, con respecto a x, que me da 0,8. ¿Sí? Yo al derivar todo esto con respecto a x me da 0,8. Más la velocidad v por la derivada de u con respecto a y. La derivada de u con respecto a y es igual a 0. Así que por más que multiplique por la velocidad, todo esto se va a hacer 0. ¿Sí? Y luego voy a tener la w por la derivada de u con respecto a z, que también es 0 esto, y se va a anular todo. La cuestión es que la aceleración en x, la componente de la aceleración en x, va a ser igual a 0,4 más 0,6 por x, ¿sí? Eso va a estar dado en metros sobre segundo al cuadrado con una aceleración. La otra aceleración, bueno, y la aceleración en y, ¿sí? De nuevo va a ser la aceleración local en y, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la componente en y de la aceleración convectiva, ¿sí? Que va a ser la aceleración u multiplicada por la derivada de b con respecto a x, que esto se hace 0, o sea, esto es 0, más la velocidad v por la derivada de b con respecto a y, que allí no se hace 0, sino que esta derivada es igual a menos 0,8, multiplicada por b, que es esto, más w por la derivada de b con respecto a z, que esa sí se hace 0, y hace 0 todo. Entonces me queda que la componente de la aceleración en y, que es la aceleración material, la aceleración total, digamos, en y, perdón, me da igual a 1 menos 1,2 más 0,64i, eso expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a tener que, estas son las dos expresiones, tanto en x como en y. Ahora, en el enunciado me preguntaban que yo tenía que dar la aceleración material en el punto 2, 3. Entonces en el punto 2, 3, reemplazo, aquí reemplazo por 2, y aquí reemplazo por 3, y me va a dar que voy a tener una aceleración en x de 1,68 metros por segundo al cuadrado, y en y de 0,720 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces esa es una primera etapa. Las ecuaciones del inciso A se aplican a un arreglo de valores x y en el dominio del flujo dentro de los límites dados. En la figura 4.11 se tienen las gráficas de los vectores de aceleración. Entonces, de nuevo, estas dos funciones, esta aceleración en x y aceleración en y, en realidad forman entre las dos un campo vectorial, donde el dominio es en el plano XY y la imagen es el vector aceleración. ¿Sí? Eso se podría graficar haciendo este arreglo. Yo tengo el plano XY, ¿sí? Y en cada punto del plano XY le asocio un vector aceleración. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, para este punto, que es el punto 2, 4, voy a tener una componente en X y una componente en Y de esa aceleración. La aceleración resultante va a ser esta. Un vector. Va a tener dirección, sentido y módulo. Esta gráfica yo la voy a realizar a través de una escala. ¿Sí? O sea, que va a estar en
en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, leo acá, dice, los vectores de aceleración para el campo de velocidad del ejemplo 4.1 y 4.3, la escala se muestra por la flecha superior y las curvas trazadas con línea continua en negro representan las formas aproximadas de algunas líneas de corriente, basadas en los vectores de velocidad calculados, véase la figura 4.4, que sería el ejemplo. El punto de estancamiento está indicado en círculo colorido, este sería el punto de estancamiento. Entonces tenemos de nuevo las líneas de corriente, y ahora en vez de graficar los vectores velocidad, tenemos graficados los vectores aceleración, ¿sí? Aceleración material. ¿Sí? Bueno, así como en ese ejemplo, el primer ejemplo, habíamos graficado en GeoGebra el campo de velocidad, también podemos graficar el campo aceleración. Entonces, fíjense, el campo de aceleración acá, la primer componente sería 0,4 más 0,64 por x, y la otra componente es menos 1,2 más 0,64y. ¿Sí? A ver, vamos a verificar eso. Vamos a verificarlo. Acá está. 0,4 más 0,64x y menos 1,2 más 0,64y. Entonces, en ese caso, nosotros podemos graficar de nuevo. Acá tendríamos un dominio XY, y allí tendrían los vectores de aceleración. ¿Sí? Estos serían los vectores de aceleración que estamos teniendo. ¿Sí? Por supuesto, para que las flechas no se hagan tan grandes, a través de una escala adecuada, por eso que multiplico por 0,5 y 0,5 acá, para que las flechas no se vayan encimando, ¿sí? Nada más. Fíjense cómo la aceleración a su vez no es constante, va aumentando. Así, aquí hacia la derecha va aumentando la aceleración. ¿Sí? Bien, y acá, bueno, con esto se define el dominio, donde yo voy a graficar, y con este n se define la densidad de puntos, ¿sí? La densidad de puntos con la que vamos a trabajar. ¿Cuántos puntos voy a trabajar dentro de este rango? Voy a trabajar acá. Bueno, esto era lo que les quería mostrar con respecto a campo de aceleración. Pasando al ejemplo 4.4, en este caso, el título dice líneas de corriente en el plano XY, una solución analítica. Entonces, para el campo bidimensional estacionario incompresible de velocidad del ejemplo 4.1, o sea, el mismo, este que está acá, que les puse la fórmula, ¿sí? Esa es la función campo vectorial de la velocidad, trace varias líneas de corriente en la mitad derecha del flujo, o sea, para x mayor que 0. Y haga una comparación con los vectores de velocidad trazados en la figura 4.4, que fue el primer ejercicio que vimos, que era la graficación del campo velocidad. Bueno, entonces, dice, esta sería la ecuación campo de velocidad, y solución. Se debe generar una expresión analítica para la línea de corriente, ¿sí? Y trazar su gráfica en el cuadrante superior derecho. Bueno, hipótesis 1, que el flujo estacionario incompresible, el flujo es bidimensional, lo que significa que no existe componente z de velocidad y que no tiene variación de u y b con z. Análisis. En este caso se puede aplicar la ecuación 4.16, ¿sí? Del libro, y yo se lo puse acá, que es la ecuación diferencial de una línea de corriente. Recuerden que la línea de corriente siempre en todo punto tiene la dirección, esta sería la dirección de la línea de corriente, paralela a la dirección de la velocidad.
Y la dirección de la velocidad, si tenemos dos componentes de velocidad, esa dirección es la componente en y de la velocidad dividido la componente en u. O sea, en b, en x. O sea, sería b, la componente b, dividido la componente u. Eso me va a dar una pendiente. Y en ese punto, la pendiente de la línea de corriente tiene que ser igual. Por eso es que la derivada de la línea de corriente con respecto a x en ese punto tiene que ser igual a esta pendiente, que es la pendiente de la velocidad. Entonces, básicamente me queda esto, la derivada. Esta sería la ecuación diferencial de la línea de corriente. La derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a b, que es 1,5 menos 0,8i, dividido u, que es la otra componente de la velocidad, que es 0,5 más 0,8 por x. ¿Sí? Esto que tenemos acá es la ecuación diferencial de la línea de corriente. ¿Sí? Entonces, como toda ecuación diferencial, hay que resolverla integrando, es una ecuación diferencial de primer orden, y básicamente separamos variables, ¿sí? O sea, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con variables separables, y al separar variables podemos integrar cada variable por su lado, ¿sí? Esto se integra, básicamente va a dar igual a logaritmo de un lado, esto va a dar igual a logaritmo natural de 1,5 menos 0,8 y dividido menos 0,8, y esto va a dar igual a logaritmo natural de 0,5 más 0,8x dividido 0,8, más, de acá va a dar una constante c, acá va a dar otra constante c, podemos juntar a las dos constantes más la constante c. A partir de allí, aplicando propiedades de los logaritmos, se puede despejar el valor de y. Y me queda esta expresión para la línea de corte. Entonces, esta es la solución general, viendo lo que es todo análisis matemático 2, es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y como solución general es una familia de curvas en el plano XY. ¿Sí? Si yo doy un valor de X y de Y, doy un valor definido de X y Y, puedo calcular un valor C determinado de la constante, y al volver a aplicar obtengo la solución particular de la solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces, bueno, leyendo acá, donde C es una constante de integración a la cual se le puede dar varios valores para trazar la gráfica de la línea de corriente. Entonces, en la figura 4.17 se muestran varias de estas líneas de campo de flujo. Y de lo que tenemos acá, esas serían las líneas de corriente. Que ya lo habíamos visto en los otros ejercicios, habíamos visto la línea de corriente esta, ¿sí? Simplemente que ahora la está graficando hasta 5 acá, en X, la línea de corriente. Acá tenemos 0, acá tenemos el valor de I, donde está el punto de estancamiento, y estas serían las líneas de corriente. ¿Sí? Y estas son las velocidades. ¿Sí? Fíjense que las velocidades en general, o sea, las velocidades tendrían que ser tangentes en todo punto a la línea de corriente. Entonces dice, la línea de corriente, curva de línea continua en negro, para el campo de velocidad del ejemplo 4.4, están superpuestos los vectores de velocidad, flechas grises, para fines de comparación. Leyendo acá, discusión, se sobrepusieron los vectores de velocidad de la figura 4.4 sobre la línea de corriente de la figura 4.17. La concordancia es excelente en el sentido de que los vectores de velocidad señalan en todo punto tangentes en las líneas. Nótese que la magnitud de la velocidad no se puede determinar directamente a partir solo de la línea de corriente. O sea, la línea de corriente a mí lo que me dan es la dirección de la velocidad, pero no me dan la magnitud de la velocidad.
Bueno, entonces habíamos visto que esta es la ecuación de las líneas de corriente. Para distintos valores de constante C voy a obtener una línea de corriente determinada, que serían soluciones particulares, ¿sí? En definitiva, de la ecuación diferencial. En este caso, el libro, esta es la gráfica del libro, pero nosotros también podríamos, una vez que integramos, podemos generar esta familia de curvas. Esta familia de curvas la podemos generar, recuerden, I igual a C dividido 0,8 por 0,5 más 0,8x, todo más 1,875. Entonces, vamos a dejar de compartir acá y vamos a pasar a GeoGebra. Acá en GeoGebra yo pongo la ecuación, ¿sí? I igual, o f de x igual a c sobre 0,8 por 0,5 más 0,8 por x más 1,875, donde digo que c, ¿sí?, toma valores entre menos 5 y 5, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo el plano XY, ¿sí? Y en realidad son curvas de nivel, ¿sí? Entonces, para distintos valores de C, ¿sí?, dados por esta escala, yo voy a obtener distintas curvas, varias curvas. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo graficar, para distintos valores, puedo graficar el valor. Para distintos valores puedo graficar las distintas curvas de nivel, ¿sí? Para valores positivos de C, ¿sí?, me va a dar eso, y para valores negativos me va a dar la otra familia de curvas. Y es justamente lo que habíamos visto. O sea, nosotros habíamos visto que tenemos distintas. En esta zona habíamos visto la gráfica que habíamos visto en el del libro, es esta zona que está acá, esta que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Esta que estoy marcando con el mouse. Bueno, así que el uso de GeoGebra a mí me ha dado resultados, ¿sí? Se los aconsejo, porque es una herramienta buena para poder hacer estos trabajos, ¿sí? Podemos activar acá ¿sí? Y va construyendo, va tirando valores de C automáticamente entre menos 5 y 5 y va construyendo las líneas de nivel en esta forma, que serían nuestras líneas de corriente, ¿sí? Líneas de corriente. Y así se puede graficar el flujo, ¿sí? Por supuesto, con lo otro que habíamos visto también, que habíamos visto en las otras, también se podría hacer la gráfica del campo de vector, del campo de velocidad, habíamos visto que también podemos hacer el campo de velocidad, graficar, este era el campo de velocidad, y por otra parte también el campo de aceleración, ¿sí? Bueno. Pasando a otro ejemplo, al ejemplo 4.5, lleva como título comparación de los patrones de flujo en un flujo no estacionario. Entonces ahora estamos en un caso de que se da un campo de velocidad bidimensional y no estacionario e incompresible. Entonces, no estacionario, ¿por qué? Porque la velocidad depende del tiempo, ¿sí? En este caso, el U no depende del tiempo, pero B sí depende del tiempo. Está dado por esta ecuación, que por lo tanto depende del tiempo, ¿sí? Donde la frecuencia angular, omega, es igual a 2pi radianes por segundo. Una frecuencia física de 1 Hz sería, porque es la recíproca, sería 1 Hz. Entonces tenemos este campo de velocidad, es idéntico al de la ecuación 1, del ejemplo 4.1, excepto por el término de dicho periodo, del término periódico adicional de la componente B de la velocidad. De hecho,
dado que el periodo de oscilación es de 1 segundo, cuando el tiempo t sea cualquier múltiplo de entero de medio segundo, ¿sí? T igual a 0, medio segundo 1, 3 medios, 2 segundos, etc. El término en seno de la ecuación 1 es 0, y el campo de velocidad instantáneamente es idéntico al del ejemplo 4.1. O sea, en algunos momentos el campo de velocidad es igual al del ejemplo primero. En otros tiempos no. O sea, el campo de velocidad va cambiando. Y en algunos tiempos, que cuando es múltiplo entero de medio segundo, sí coincide con el ejemplo original. Desde el punto de vista físico, ¿sí? Se concibe un flujo entrante a una toma grande de forma campanada que oscilante hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia de 1 Hz. Se considera dos ciclos completos del flujo de t igual a 0 segundos hasta 2 segundos. Compare las líneas de corriente instantáneas para t igual a 2 segundos con las líneas de trayectoria y las trazas generadas durante ese periodo de t de 0 a 2 segundos. Entonces, acá si ustedes se acuerdan, cuando el flujo no era estacionario, las líneas de corriente no coinciden con las líneas de traza, ¿sí? Y con las líneas de trayectoria, ¿sí? Entonces, no van a coincidir, ¿sí? Desde ya que no van a coincidir. Entonces, se debe generar la línea de corriente, la línea de trayectoria y la línea de traza, y compararse para el campo no estacionario de velocidad. Hipótesis: el flujo es incompresible, el flujo es bidimensional, ¿sí? Lo que implica que no hay componente Z. Análisis: las líneas instantáneas de corriente para t igual a 2 segundos son idénticas a las de la figura 4.17, y en la figura 4.26 se ha vuelto a trazar la gráfica de varias de ellas. Para simular las líneas de trayectoria, ¿sí? No la línea de corriente, la línea de trayectoria, se utiliza la técnica de integración. Acuérdense que la línea de trayectoria había que integrar desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces se utiliza la técnica de integración numérica de Runge-Kutta para marchar en el tiempo desde t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos, trazando la trayectoria de las partículas de flujo liberadas en 3 lugares. O sea, acuérdense que era teníamos que empezar en un punto, ¿sí? Entonces empezamos en x05 e y05. Y otro punto va a ser x05 y 2,5, y otro punto va a ser x05 y 4,5. En la figura 4.26 se muestran estas líneas de trayectoria junto con las líneas de corriente. Y por último, las líneas de traza se simulan cuando siguen las trayectorias de muchas partículas trazadoras de fluido, liberadas en los 3 lugares dados, en instantes entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, y conectando el lugar geométrico de sus posiciones en t igual a 2 segundos. Las gráficas de estas líneas de traza también se tienen en la figura 4.26. Entonces acá tenemos, por un lado, la línea de corriente, que no la podemos graficar para t que varía. Por eso acá ahora están graficadas solamente para t igual a 2 segundos. ¿Sí? Estas serían las líneas de corriente, estas que están acá. ¿Sí? Por otra parte, las líneas de trayectoria en realidad se grafican integrando. ¿Desde qué? De t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos. Esas serían las líneas de trayectoria y serían las trayectorias desde estos puntos. ¿Se acuerdan que había 3 puntos? Y las líneas de trayectoria son estas claritas que están acá. Esta sería la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Fíjense que es oscilante. Justamente en I, la velocidad va oscilando. ¿Sí? Va cambiando de dirección y sentido en I. Esta sería la otra línea de trayectoria. Y esta sería la otra línea de trayectoria. ¿Sí? Y por último, la otro tipo de línea que hemos estudiado es la línea de traza. También que hay que integrar entre t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos. Y también partiendo de un punto origen. También tenía un punto origen
que en este caso sigue siendo el mismo, este punto y este punto, y sería la línea de traza, o sea, esta partícula que pasó por acá, luego siguió por aquí, hace este camino, esta partícula que pasó por acá, siguió luego por este otro camino, ¿sí? Para un tiempo t igual a 0, ¿sí? Entonces leo la línea de corriente de trayectoria y de traza para el campo oscilante de velocidad de ejemplo 4.5. La línea de traza y la de trayectoria son onduladas debido a su historia integrada en el tiempo, pero la de corriente no lo son porque representa una fotografía instantánea del campo de velocidad en el tiempo t igual a 2 segundos, nada más. ¿Sí? Bien, entonces cuando el flujo es estacionario, las tres líneas coinciden. Cuando es no estacionario, las líneas no coinciden. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces leo, supuesto que el flujo es no estacionario, la línea de corriente, la de trayectoria y la traza no coinciden. De hecho, difieren de manera significativa entre sí. Note que la línea de traza y la de trayectoria son onduladas debido a la ondulante componente B de velocidad. Se ha tenido dos periodos completos de oscilación entre t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos, como se puede verificar con una observación cuidadosa de la línea de trayectoria y de traza. Las líneas de corriente no tienen esas ondulaciones, pues no tienen historia, y representan una fotografía instantánea del campo de velocidades para t igual a 2 segundos. Bueno, el siguiente ejemplo es el 4.6, que es cálculo de las propiedades cinemáticas en un flujo bidimensional. Considérese el campo bidimensional estacionario de velocidad del ejemplo 4.1, de nuevo, este sería el campo de velocidad, volvemos a eso, y donde las longitudes se dan en metro, el tiempo en segundo y la velocidad en metro por segundo. Se tiene un punto de estancamiento, ya habíamos visto, en 0,625 menos 0,625 y 1,875 xy, esas serían las coordenadas xy, este sería x, y esta sería la posición xy en el espacio, y como se muestra en la figura 440. También en esta figura están trazadas las líneas de corriente de flujo. Calcule, pide, las propiedades cinemáticas, es decir, la razón de traslación, la razón de rotación, la razón de deformación lineal, la razón de deformación por esfuerzo cortante y la razón de deformación volumétrica. Verifique que este flujo es incompresible. ¿Sí? Bien, entonces nosotros teníamos, cuando habíamos visto otras descripciones cinemáticas, habíamos visto que una porción de fluido se podía trasladar, podía rotar, se podía deformar linealmente, se podía deformar por un esfuerzo cortante y también podía deformarse volumétricamente. Todo eso nosotros lo podíamos calcular a partir del campo de velocidades. Y para ello había una serie de formulitas. ¿Sí? Entonces, lo más importante acá es tener en cuenta esas condiciones. Entonces, solución, se deben calcular varias propiedades cinemáticas de un campo de velocidad y verificar que el flujo es incompresible. Hipótesis 1, el flujo es estacionario, el flujo es bidimensional, ¿sí? Y en el análisis vamos a hacer lo siguiente. Por la ecuación 419, ¿sí? La razón de traslación es sencillamente el propio vector velocidad, dado por la ecuación 1. Acá yo les repetí el vector velocidad, ¿sí? Y la razón de traslación era cada una de las componentes del vector velocidad. Así que tengo una razón de traslación U, que era 0,5 más 0,8 por X. La otra razón en el otro eje era B igual a 1,5 menos 0,8 por Y, y W igual a 0. Era en el eje Z. Esas son las razones de traslación. O sea, una partícula que esté en ese campo de flujo se va a trasladar a una velocidad, esta es la razón de traslación, en X, va a ser igual a esto,
en y va a ser igual a esto, y en z va a ser igual a esto. ¿Sí? Esa era razón de traslación, que era una de las preguntas de este ejercicio. Por otra parte, teníamos la razón de rotación, que era lo que medía a qué velocidad estaba rotando el elemento. La razón de rotación se encuentra con base a la ecuación 421. ¿Sí? En este caso, supuesto, la componente W es igual a 0 en todas partes. Y como ni U ni B varían con Z, la única componente diferente de 0 de la razón de rotación está en la dirección Z. Recuerden que la razón de rotación se identificaba por omega, que era la velocidad angular. Y esa velocidad angular era un producto vectorial, ¿sí?, de dos vectores, ¿sí? Estaba dado por la ecuación 421, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es que va a haber derivadas, estos son derivadas parciales, esta es la derivada parcial de W con respecto a I, esta es la derivada parcial de B, la componente B con respecto a Z, esta es la derivada parcial de la componente U con respecto a Z, la componente W con respecto a X, la componente B con respecto a X, y la componente de la velocidad U con respecto a Y. Entonces la única que va a quedar, que va a tener valor, ¿sí?, es esta, ¿sí?, que va a estar en la dirección perpendicular al plano XY. Y a la vez, la derivada de B con respecto a X en nuestra ecuación, o sea, si la ecuación es bidimensional, ¿sí?, la única componente que vamos a tener es esta. Pero aparte, la derivada de B con respecto a X, si nos fijamos acá, la derivada de la componente B, esta será la componente B con respecto a X, va a ser igual a 0. Y la derivada de la componente U con respecto a Y va a ser igual a 0, porque no depende esta de Y, y esta no depende de X. Entonces vamos a tener que las dos componentes van a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, la razón de rotación va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir que la razón de rotación es igual a 0? Y guarda que es igual a 0 en todo el campo, porque si no, daría 0 en algunos lugares. Pero acá me está dando 0 toda la expresión, todo el vector completo para cualquier punto del dominio. En este caso se ve que no hay rotación neta de las partículas de fluido conforme se mueven en todas direcciones. Esta es una pieza importante de información, la cual se comentará más detalle más adelante en el capítulo 10. Entonces tengo yo que el vector de rotación, o sea, la razón de rotación es igual a 0 para cualquier punto del campo de velocidad. Eso por un lado. Por otra parte, me pedían también la razón de deformación lineal. ¿Sí? La razón de deformación lineal. La razón de deformación lineal, yo tenía que, estaba dada por, la razón de deformación lineal se pueden calcular en cualquier dirección arbitraria con la aplicación de la ecuación 422. La ecuación de 422 yo se las anoté acá. La razón de deformación lineal en XX, ¿sí?, era igual a la derivada de U con respecto a X, la razón de deformación II era la derivada de B con respecto a Y, y la razón de deformación en ZZ es igual a la derivada de B con respecto a Z. Entonces tenemos que, yo tengo cuánto vale la componente U, ¿sí? Por lo tanto la derivo con respecto a X. Entonces la derivada de la componente U, de la velocidad, con respecto, acá me vuelvo acá, con respecto, la derivada de esto, con respecto a X, es justamente 0,8. Y la derivada de la componente B con respecto a Y es menos 0,8. ¿Sí? Entonces son los dos valores. La otra, por supuesto, era 0, porque la derivada de la componente sería la componente W de la velocidad con respecto a Z, es 0. Entonces voy a tener que es 0,8, 1 sobre segundo, y menos 0,8, 1 sobre segundo.
Esa es la reforma de deformación lineal. O sea, eso me dice cómo se deforma un elemento, por ejemplo, cuadrado en el fluido, cómo se deforma. En este sentido, en X se va a deformar longitudinalmente, se va a agrandar, ¿sí? Y en Y se va a acortar este elemento fluido. Y lo que se acorte en esta dirección es igual a lo que se alargue en la otra, ¿sí? Interesante porque es acá 0,8 y acá menos 0,8, ¿sí? Por lo tanto, se predice que las partículas del fluido se estiran en la dirección X y se contraen en la dirección Y. Esto se ilustra en la figura 441, en donde se ha marcado una parcela inicialmente cuadrada de fluido con centro en 0,25, 4,25. Cuando se integran las ecuaciones 2, con el tiempo se calcula la ubicación de las 4 esquinas del fluido marcado después de haber transcurrido 1,5 segundos. En efecto, para esta parcela del fluido se ha estirado en la dirección X y se ha estirado en la dirección X y se ha contraído en la dirección Y, como se predijo. Entonces, acá tenemos nosotros una parcela con centro en 0,25, 4,25. ¿Sí? 0,25, 4,25. Y yo tengo esta coordenada, esa coordenada, esta coordenada y esta coordenada. Esos puntos, cuando pase un cierto tiempo, que es 1,5 segundos, van a haber trasladado, este punto se trasladó acá, este punto se trasladó acá, este punto se trasladó ahí, y este otro punto se trasladó acá. Entonces, en realidad, este cuadrado se estiró en X y se contrajo en el sentido Y. De acuerdo a lo que ya me predecía que iba a ocurrir a través de las razones de deformación en X e Y. ¿Sí? Esas son las razones de deformación. Luego tenemos que calcular las razones de deformación por esfuerzo cortante, ¿sí? Eso se determinaba a partir de la ecuación 426. La 426 se las marqué acá. Así que la razón de deformación en XY, la razón de deformación en ZX, la razón de deformación en YZ. Esto es lo que se deforma el elemento originalmente cuadrado cuando por efectos de deformación. O sea, no es solamente que rota, sino que rota a distintas velocidades, ¿sí? El eje X con respecto al Y, el Y con respecto al Z y así sucesivamente. Entonces, utilizando esta expresión, yo tengo que, esta por ejemplo es un medio de la derivada parcial de U con respecto a Y, más la derivada parcial de B con respecto a X. Y U y B son las componentes de velocidad. Entonces, debido a que es bidimensional, solo se puede tener razones diferentes de cero de deformación por esfuerzo cortante en el plano XY. Si se usan rectas paralelas a los ejes X e Y, como las rectas inicialmente perpendiculares, se calcula la razón de deformación XY en base a la ecuación 426, que sería esta. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es un medio de la derivada de U con respecto a Y. La derivada de U con respecto a Y es igual a 0, más la derivada de B con respecto a X, que también es igual a 0. Por lo tanto, esa razón de deformación es igual a 0. En consecuencia, no tiene deformación por esfuerzo cortante en este flujo, como también se indica mediante la figura 441. Aunque la partícula muestra que el fluido se deforma, continúa siendo rectangular. Sus ángulos en las esquinas en el inicio eran 90 grados y continúan siendo 90 grados a lo largo de todo el periodo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Nombra la figura 441. Bueno, la figura 441 es lo siguiente. Ha habido una deformación acá, ¿sí? Pero si esta cara era perpendicular, acá continúa siendo perpendicular, porque la razón de deformación por esfuerzo cortante dice que es 0, siempre es 0. No hay razón de deformación por esfuerzo cortante, ¿sí? O sea,
Se deforma por el traslado en cada uno de los ejes diferentes, se deforma, pero no cambian los ángulos. Los ángulos no cambian. Y eso me lo está dando la razón de deformación por esfuerzo cortante. Todas estas son 0, ¿sí? Y esta es 0 porque el campo de velocidad en esa dirección me da que no tiene variación U con respecto a I y B con respecto a X no tienen variación. Bien. Y por último queda conocer la razón de deformación volumétrica, ¿sí? Que se aplica a partir de la ecuación 424. Bueno, la ecuación sería esta, ¿sí? Entonces tengo, básicamente, es la suma de las razones de deformación lineales. Teníamos las razones de deformaciones lineales que se sumaban las tres, se sumaban estas tres, se sumaban, pero recuerden que esta me daba 0 y esta me daba opuesta a esta. Entonces la razón de deformación volumétrica, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, ¿ven? Me da igual a 0. Entonces no hay razón de deformación volumétrica. O sea, un elemento se mantiene con cierto área o volumen, ¿sí? Puesto que la razón de deformación volumétrica es 0 en todas partes, se puede decir en definitiva que las partículas del fluido no se están dilatando o expandiendo ni contrayendo, comprimiendo en volumen. Por consiguiente, se verifica que ese flujo efectivamente es incompresible. O sea, al darme esto igual a 0, puedo yo decir que el flujo es incompresible. No hace falta que me lo digan de entrada. Yo calculo la razón de deformación volumétrica. Si me da igual a 0, estoy seguro que es incompresible. En la figura 441, que acá la repetí, el área de la partícula sombría del fluido se mantiene constante a medida que se mueve y se deforma el campo de flujo. O sea, este era un flujo bidimensional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que acá se achica, en este sentido, se alarga en este otro sentido. Por lo tanto, el área esta es exactamente igual a esta área. ¿Sí? Y eso está dado por esto, porque esto me da igual a 0. Bueno, la discusión entonces, terminamos. En este ejemplo resulta que las razones de deformación lineal, ¿sí?, son diferentes de 0, en tanto que las razones de deformación por esfuerzo cortante, ¿sí?, también son 0. Esto significa que los ejes X e Y de ese campo de flujo son ejes principales. Entonces, habíamos visto también que se podía armar un tensor de razones de deformación. Y ese tensor estaba dado por las razones de deformación. Estas eran las lineales y estas eran las de esfuerzo cortante. ¿Sí? Ese es el tensor de deformación. Ya con eso terminamos. Si se hicieran girar los ejes en algo arbitrario, los 9 ejes no serían ejes principales y los 4 elementos del tensor de razones de deformación serían diferentes de 0. Si tomo otro sistema de ejes. Puede ser que el lector recuerde en tu clase de mecánica de ingeniería la rotación de ejes por medio del uso del círculo de Moore, con la finalidad de determinar los ejes principales y las deformaciones máximas del proceso cortante, etc. En mecánica del fluido se puede realizar análisis semejante. Entonces, acá lo importante es todos los elementos que se pueden obtener para la descripción de la cinemática de fluido a partir, fíjense, de simplemente tener el campo de velocidad. O sea, teniendo el campo de velocidad, voy a borrar acá, teniendo el campo de velocidad, ¿sí?, se puede hacer toda la descripción esa de las razones de traslación, la razón de rotación, la razón de deformación lineal, la razón de deformación por esfuerzo cortante y la razón de deformación volumétrica. Verificar que si el flujo es compresible o incompresible y calcular el tensor de deformación. Bueno,
El último ejemplo es el 4.8, ¿sí? Que es la determinación de la rotacionalidad en el flujo bidimensional. Entonces, vamos a considerar un campo de velocidades de esta forma. U igual a x al cuadrado y b igual a menos 2xy menos 1. Pregunta si es irrotacional o rotacional ese flujo. Trace el esquema de algunas líneas de corriente y argumente sobre eso. Entonces, acá me están preguntando sobre la rotacionalidad o no de un campo de flujo. Solución. Se debe determinar si un flujo dado con un campo dado de velocidad es rotacional o irrotacional y se debe trazar alguna línea de corriente en el primer cuadro. Entonces, nosotros podemos calcular a través de la ecuación 431 la vorticidad, el vector vorticidad. El vector vorticidad se calculaba con esta ecuación, ¿sí? Entonces, de nuevo, el vector vorticidad es igual a la derivada parcial de la velocidad b, la componente b con respecto a x, menos la derivada parcial de u con respecto a y. U era una de las componentes de la otra componente. Recuerden que es un flujo bidimensional, por eso es que queda, no, la única componente de acá va a ser la componente k. Entonces, derivando la expresión anterior me queda igual a menos 2i menos 0, porque la derivada de u con respecto a y, si multiplicamos acá, la derivada de u con respecto a y me va a dar igual a 0. Entonces, al final de cuentas, me queda igual al vector vorticidad, me va a quedar igual a menos 2i por k. Puesto que la vorticidad es diferente de 0, al ser diferente de 0, el flujo es rotacional, ¿sí? O sea, el flujo gira. En la figura 4.47 se ha trazado varias líneas de corriente del flujo en el primer cuadrante. Se ve que el fluido se mueve hacia abajo y hacia la derecha. También se muestra la traslación o deformación de una partícula de fluido en un instante t igual a 0. La partícula de fluido es cuadrada y en un instante t igual a 0,25 segundos se ha movido y deformado al mismo tiempo. Y en un instante delta t igual a 0,5 segundos la partícula se ha movido y se ha deformado todavía más. En particular, la porción más cercana a la derecha de la partícula se mueve más rápido hacia la derecha y más rápido hacia abajo en comparación con la porción que está más cerca hacia la izquierda, con lo que la partícula se extiende en dirección X y se aplasta en la dirección vertical, pero no al mismo ritmo. Se ve con claridad que también se tiene una rotación neta de la partícula de fluido en contrasentido al movimiento de la manecilla del reloj, lo cual concuerda con el resultado de la ecuación 2. O sea, no va a ser igual a 0. Para cualquier valor de i va a tener un valor el vector vorticidad. Bueno, y ahí está. Esta sería la partícula de fluido. Esta sería la partícula de fluido que tenemos acá, la original, ¿sí? Y fíjense que después de pasar un cuarto de segundo, no solo se trasladó, sino que se deformó y al mismo tiempo rotó, ¿sí? Y acá más todavía. Bien, discusión. Con base en la ecuación 429, cada una de las partículas del fluido gira con una velocidad angular, y ahí está la velocidad angular, recuerden que era la mitad del vector vorticidad. Así que me da igual a la velocidad angular, igual a menos I por K, la mitad del vector vorticidad. Dado que omega no es constante, este flujo no es la rotación de un cuerpo sólido. Ojo. En un cuerpo, en un flujo de cuerpo sólido, ¿se acuerdan el capítulo 3, el último tema del capítulo 3? Nosotros teníamos que omega era constante para cualquier punto dentro del fluido, ¿sí? En este caso no. En este caso, el vector velocidad angular
varía con I, entonces no es constante. Entonces es rotacional, ¿sí? En ese caso, el flujo no era rotacional, cuando era de cuerpo sólido. Más bien, omega es una función lineal de I. Y un análisis adicional revela que este campo de flujo es incompresible. Las áreas húmedas que representan la partícula del fluido en la figura 447 permanecen constantes en los 3 instantes. O sea, dice que el área esta es igual a esta área, igual a esta área. Esto ustedes lo podrían analizar. ¿Por qué dice que un análisis adicional dice que el flujo es incompresible? Bueno, ¿esto cómo se podría hacer para calcular? Sobre esta ecuación que está acá, se podría aplicar la ecuación de razón de deformación volumétrica, o sea, calcular las razones de deformación lineal, las tres, sumarlas, y si da igual a 0, ¿sí? Es porque efectivamente la razón de deformación volumétrica es igual a 0, y por lo tanto las áreas son iguales, ¿sí? Al ser las áreas iguales, me va a dar que el flujo es incompresible. O sea, este es un caso de que el flujo es estacionario, ¿sí? Es incompresible, pero es rotacional. Es un flujo rotacional. Bueno. El último ejemplo es el 4.9, es de determinación de la rotacionalidad de un sumidero lineal. A menudo se usa un sencillo campo bidimensional de velocidad llamado sumidero lineal para simular un fluido que está siendo succionado hacia una recta o a lo largo de un eje Z. Suponga que se conoce el gasto volumétrico por unidad de longitud a lo largo del eje Z. Entonces, ese caudal en volumen dividido la longitud, en donde el caudal es una cantidad negativa porque es un sumidero. En 2 dimensiones, en el plano r θ. Entonces tenemos que el sumidero lineal, U sub r, va a ser igual al caudal en volumen dividido 2pi L por 1 sobre r. Y en el otro sentido, la otra componente de la velocidad U sub θ es igual a 0. Dibuje varias líneas de corriente del flujo y calcule la vorticidad. ¿Este flujo es rotacional o irrotacional? ¿Rotacional o irrotacional? Entonces, de nuevo, tenemos, más allá que lo tenemos en coordenadas cilíndricas, ¿sí? De nuevo tenemos las componentes del campo de velocidad y podemos calcular, ¿no es cierto?, el vector vorticidad. Entonces vamos a tener que el vector vorticidad lo calculamos, supuesto que solo existe flujo radial y no tangencial. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tangencial? Porque esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, se sabe de inmediato que las líneas de corriente deben entrar al origen. En la figura 451 se ha trazado varias líneas de corriente. La vorticidad se calcula a partir de la ecuación 433. Entonces tengo la vorticidad, ¿sí? Es esta expresión, y tengo que la derivada de R por U sub θ con respecto a R, ¿sí? Que va a dar igual a 0, y luego menos la derivada con respecto a θ de U sub R. Y U sub R era esta expresión que teníamos acá. Y esa derivada, si ustedes se fijan, la derivada de esto, que no depende de θ con respecto a θ, es igual a 0. Entonces me da que el vector vorticidad es igual a 0. Al ser el vector vorticidad igual a 0, directamente el flujo es irrotacional. ¿Sí? Y las líneas de corriente son estas que están acá. Estas serían las líneas de corriente, hacia el sumidero. Directamente hacia el sumidero. Entonces, una partícula que está acá,
se traslada al sumidero, pero sin rotar, no rota, no rota, ¿sí? Se traslada radialmente hacia el sumidero, pero sin rotar. Pero son las líneas de corriente. Bien. Todo esto entonces de nuevo, haciendo simplemente aplicando la fórmula de descripción de la cinemática de fluidos. Bueno, con esto damos por finalizado esta grabación sobre los ejercicios o ejemplos del capítulo 4 del libro para que ustedes tengan para preparar la materia para los parciales y exámenes prácticos, ¿sí? De mecánica de fluidos, a todos los temas que hacen al capítulo 4. Bueno, nada más, muchas gracias y buen día.